Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Bueno, como les estaba comentando antes de iniciar la grabación, esta semana corresponde ver la parte de torques y vamos a ver un poco lo que es el brazo de palanca. Ahí vamos a tratar de ajustarnos un poquito con eso. Ahí igual los voy a poner a levantarse un rato para que comprueben algunas cosas o vean algunas cosillas ahí, con cosas que tengan cerca de ustedes para comprender un poco mejor la situación como tal o las situaciones que nos vamos a encontrar. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Acá, bueno, como les dije, si quieren, vamos a iniciar viendo un poquito lo que es el radio de giro de los diferentes cuerpos. Entonces, a veces puede que se vea un poquito complicado como tal, porque nosotros lo que vamos a hacer uso es de un concepto un poco más abstracto. No es un concepto como tal que nosotros vayamos a conocer de buenas a primeras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ok. Acá, si nosotros tenemos una figura, puede ser un círculo, puede ser una figura totalmente abstracta. ¿Ok? La idea del radio de giro es la siguiente. Nosotros vamos a interpretar que esta figura que está rotando con respecto a un eje cualquiera, ¿verdad? En este caso voy a poner un eje que está en el centro de masa. Entonces, nosotros vamos a imaginar que esta figura como tal, ¿verdad? En este caso sería una esfera, la vamos a poner a girar o vamos, ¿verdad? Esta esfera está girando. Entonces, vamos a decir, ok, la figura que tenemos es un poco difícil de utilizar o queremos calcular el momento de inercia de una manera diferente. Entonces vamos a suponer que esta esfera la convertimos en un punto, ¿ok? En una masa puntual. Y esa masa puntual va a estar a una distancia girando acá alrededor de ese eje, ¿ok? Entonces, el radio de giro va a ser este radio con el cual yo toda la partícula completa la convierto en un punto. ¿Y esto para qué? Bueno, para que el momento de inercia yo lo pueda calcular como la masa total por el radio de giro al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que esta era la fórmula para una masa puntual girando a un cierto radio? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, la idea es que en lugar de usar la esfera completa, usemos nada más una partícula que está girando ahí y va a tener este momento de inercia. ¿Está claro o no?
Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Ok, entonces, ¿cuál debería de ser el valor de este radio? Bueno, eso lo podemos averiguar. Nosotros sabemos que para una esfera que está girando por el centro de masa, el momento de inercia lo encontramos como 2m por el radio al cuadrado de 5. Entonces, voy a utilizar estas dos ecuaciones o esta igualdad y vean que la masa se me puede cancelar. Entonces, si despejo el radio de giro, nos queda que ese radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada de 2/5 del radio de la esfera. Eso significa que yo puedo cambiar la esfera por una masa puntual que está por acá. ¿Y en dónde está ese punto? Bueno, ese punto sería en 0,63 veces el radio total. O sea, está un poquito más hacia afuera de la mitad del radio. Sí, en realidad nosotros podemos usar este concepto de radio de giro para cualquier partícula. ¿Ok? Igual, en muchos problemas les van a decir ustedes, bueno, se tiene una masa que está girando y tiene un radio de giro de tanto. Entonces, digamos, yo puedo hacer una polea compuesta y les puedo decir, bueno, esta polea tiene una masa M y un radio de giro K. ¿Ok? Y esta K no necesariamente tiene que ser ni el radio interno ni el radio externo de la polea. Puede ser un valor, ya va a ser un valor diferente, ya que está, ya que se está moviendo de una manera diferente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, entonces básicamente es este concepto de radio de giro, más que todo es como para que ustedes lo puedan utilizar en algunos ejercicios y para figuras que no sean tan conocidas, ¿verdad? O que tenga una densidad de masa diferente o que sea una figura un poco más, ¿cómo es que se llama? Un poco más deforme, por decirlo así. Es que se me fue la palabra. Que, bueno, que no sea una figura sumamente uniforme. Entonces, para eso se utiliza este concepto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a lo que sería el, el torque de los cuerpos o momento. Bueno, en realidad el torque se le puede llamar momento de fuerza, torque o la torca. También hay lugares donde le llaman así. Pero en términos generales, lo que me indica
así, para, quizás este no sea un buen concepto. Más adelante vamos a ver un concepto mucho mejor, pero la idea general es la capacidad, es, ¿verdad? Como para que mm, nos mentalicemos y entendamos un poco mejor el concepto. Vamos a verlo como ese valor que nos indica qué tanto se puede hacer rotar un cuerpo, ¿verdad? O iniciar una rotación o aumentar la velocidad de rotación de un cuerpo o cosas por el estilo. Más adelante vamos a ver que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito después. ¿Ok? Entonces, en términos generales, eh, esa es un poco la idea, ¿verdad? Que si yo aplico una fuerza, esa fuerza sea capaz de hacer girar alguna cosa. Por ejemplo, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar yo en la varilla para que un tornillo empiece a girar? ¿Ok? O tengamos una cierta aceleración ahí. Y para eso vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Ok? No sé si Camila está cerca de alguna puerta ahí en la biblioteca, pero así voy a ponerlos a ver un poquito esto en, digamos, en algo, ya, algo que casi todo el mundo va a tener cerca, una puerta. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a suponer que aquí tenemos la puerta y por acá están las bisagras. Bueno, es una puerta y por aquí están. Ok, aquí en amarillo. Y aquí están las bisagras. ¿Ok? Entonces, esta línea amarilla o esta recta amarilla va a simbolizar lo que sería el eje de rotación. ¿Me siguen? Entonces, importante que aquí la puerta no esté totalmente cerrada, o sea, que ni siquiera esté tocando el marco, sino que esté un poquito abierta para poder hacer este experimento o esta comprobación que vamos a ver. Entonces yo quiero que ustedes vayan y con un dedo empiecen y aprieten esta puerta o le den un pequeño empujón a la puerta en un punto por ahí, en un punto por acá, en un punto por acá y en un punto prácticamente a donde están las bisagras. Para que se abra o para que se cierre. No, no importa aquí cuál de las dos cosas queremos, cuál de las dos cosas van a hacer. Si abrir o cerrar la puerta. ¿Ok? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, quiero que hagan ese intento en esos 4 puntos. Ahí voy a darles unos 30 segundos. Bueno, aquí entonces
No recuerdo desde dónde estaba grabando. Entonces, bueno, voy a repetirles. Ahí, bueno, según lo que me disculpan los que están viendo el video, pero no sé desde cuándo se me olvidó grabar. Entonces voy a repetirles un poco las cosas. Acá entonces, según lo que vimos para el primer experimento, lo que tenemos es que se necesita más fuerza para entre más cerca estemos del eje de rotación. ¿Ok? Entonces, eso lo que nos dice es que la distancia R va a ser una distancia medida desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplican las fuerzas. Esa es esta distancia R. Y F es la fuerza que se está aplicando. Entonces, como les dije de una manera conceptual, el torque va a ser esa capacidad para que las cosas giren. Así que entre más lejos esté yo, mayor torque voy a tener. Igual acá, si estamos aplicando una fuerza hacia adentro de la pizarra, entonces, con la ley de la mano derecha, nosotros podemos decir que la fuerza va hacia la izquierda y, perdón, el radio va hacia la izquierda, porque vamos desde el eje de rotación, que lo podemos poner acá, hasta el punto donde se aplica la fuerza. Y ahora la fuerza se aplica hacia adentro de la pantalla. Eso significa que el torque nos va a quedar hacia abajo. Eso ahí lo vamos a determinar o lo vamos a ver un poco mejor. Ahora, la siguiente prueba que les dije que hiciéramos es que apliquemos fuerza en la parte superior, en la parte de medio y en la parte de abajo, ojalá en una misma línea de la puerta, para ver si nos afecta, si lo estamos sacando abajo o arriba o en el medio. Ahí, bueno, ahí no, Rachel nos estuvo comentando que ella sintió que en el medio es mucho más fácil cerrar la puerta con respecto a arriba o abajo. Ok, y ahora sí, les estaba preguntando a los demás que lograban ver. Ahí le pregunté a Noemi. No sé. Profe, a mí me pasó lo mismo que la compañera, sentí que en el medio fue más, como un poquitito más fácil, tampoco fue como, digamos, no sentí mucha diferencia, pero sí un poquito Ok, más liviano al centro. ok, no sintió mucha diferencia, pero sí un poquito más liviano en el centro. Eso me gusta más. Después, no sé, Alison. O bueno, David, que también. David. Dice que se le hizo más fácil en la parte opuesta. ¿Cuál es la parte opuesta? Digamos, en el ejemplo de la parte opuesta a la izquierda, digamos, más larga. Ah, entre más lejos esté. Sí. Ok, pero para una misma línea. David, en una misma línea, ¿cuál se le hizo más fácil? Hey, yo diría que la del centro. Realmente la del centro se le hizo más fácil. Ah, no. Más bien sería la de la esquina, sí, cierto. Ah, sí, Esta. ya. Sí. O la de arriba. Pero yo creo que serían lo mismo. En teoría, deberían de ser lo mismo. Ah. ¿Ok? Se supone que en teoría, vean que nada más nos estamos alejando
de el eje de rotación. Y este alejamiento está haciendo en ángulo recto. ¿Ok? Entonces, se supone que en teoría los tres deberían de ser exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí volvemos. O ahí tenemos otros factores que también nos pueden afectar. Uno de ellos es que una bisagra, digamos, es un poquito más oxidada que otra. Eso también puede afectar el giro de la puerta, o que no esté bien pegada o algo por el estilo. Entonces puede hacer que también tengamos un giro en ese sentido en las puertas. ¿Ok? O que la puerta esté medio caída o cosas por el estilo, ¿verdad? Eso, por supuesto que va a afectar un poco ese movimiento, pero en términos generales, se supone que va a ser exactamente lo mismo si yo abro o cierro la puerta en una parte de arriba, en el medio o en la parte de abajo. Camila, ¿qué vio usted con respecto al cuaderno? ¿Qué logró ver usted ahí? Que sí me gusta, digamos. Ok. Dice Camila que en el cuaderno no se sintió diferencia. Yo, por ejemplo, en esta cajita que tengo acá, en esta cajita yo no sentí ninguna diferencia si lo aplico aquí, si lo aplico aquí o si lo aplico aquí a una misma distancia. Por supuesto que voy a sentir una diferencia grande si lo aplico por acá. Ahora, vamos a seguir haciendo estas cosas. Ahora ustedes van a aplicar una fuerza hacia allá, ¿ok? Hacia adentro. No van a doblar el dedo, sino nada más van a aplicar una fuerza hacia adentro y van a cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces, me dicen ustedes que logran ver ahí. Profe, pero como tipo el lomo de la puerta. Correcto. Digamos, aquí tengo la cajita. Entonces, yo voy a aplicar una fuerza aquí, tratando de cerrar la caja. Esa es la compañera en el lomo de la puerta. Y me dicen que notan. Sí, Rachel. No, era que ya lo había hecho. Ok. Que sí cerró la puerta. Digamos, si dejo el dedo recto, no, tendría que ser como una leve inclinación, pero ya eso no se podría. Exacto. Entonces, es imposible cerrar la puerta. Que eso es lo que quiero que vean. Si nosotros aplicamos una fuerza así, es imposible cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque vea que el vector R y el vector fuerza van a ser antiparalelos entre sí. Como dice la compañera, si yo le genero aquí un pequeño ángulo, entonces el que estaría generando esa fuerza sería esta componente perpendicular a esa fuerza. ¿Ok? Entonces, si el vector fuerza y el vector radio son paralelos o antiparalelos, el torque
al ser un producto cruz, siempre me va a dar el vector nulo. O en este caso, podríamos hablar un poco de cero porque estamos hablando de magnitudes del torque. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok, Profe, igual. Ajá, entonces, como son antiparalelos, no se estaría dando la rotación. correcto. Aquí. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Ahora bien, ¿qué sucederá o cuánta fuerza necesito si quiero hacer rotar la puerta en el puro eje de rotación? O sea, si yo tengo esta cajita acá y quiero cerrarla aplicando una fuerza aquí. Yo puedo aplicar una fuerza aquí, digamos, aquí para cerrarla. Pero, ¿qué pasará si yo quiero cerrarla aplicando una fuerza propiamente aquí, en el eje de rotación? ¿Cuál es el torque que se va a generar? En ese caso, el torque también va a ser cero. ¿Por qué? Porque mi vector radio es cero. Entonces puedo tener cero torque debido a dos factores. Uno, que el radio sea cero, o dos, que la distancia y la fuerza sean paralelas o antiparalelas. Esos son, o tres, que la fuerza sea cero. Esas serían como las diferentes cosas que podemos tener. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Disculpe, era porque la fuerza es cero, porque el radio es cero, ¿y cuál era el otro? Porque los vectores fuerza y radio sean paralelos o antiparalelos. Ok, ok. O también puede ser que tengamos dos torques o más y la suma de todos me dé cero. Que eso también puede ser otra opción. ¿Ok? Entonces, ya vieron ustedes, ¿entendieron cómo usar la ley de la mano derecha? Yo no, profe, la verdad. Ok, vamos a verlo. En este caso, usted aplica una fuerza hacia abajo. Voy a hacerlo aquí en negro. Usted aplica una fuerza hacia abajo. Hacia abajo va la fuerza. ¿Ok? Y el radio va a venir en esta dirección. Esta es la dirección del radio. ¿Me siguen? Entonces, para hacer R cruz F, yo voy a poner la mano en el eje de rotación. O sea, yo voy a poner la mano con los dedos estirados hacia allá. ¿Sí? Esos son los 4 dedos de la mano derecha. Van hacia allá, estirados. Pueden ir hacia arriba, pueden ir en medio lado, pueden ir para el otro. Pero la idea es que la punta de los dedos siga la dirección de F. ¿Vale? Sí, profe. Sí. Ahora, usted cierra la mano en la dirección de la fuerza. Vean que la fuerza va para abajo. ¿Sí? ¿Vale? Sí, sí, profe. Entonces, digamos,
Ajá. puedo poner como la mano así recta. ¿Correcto? Y, ok, simplemente tiene que ir como en dirección del radio, digamos, los dedos. Correcto. Los dedos van en la dirección del radio y cerramos hacia donde va la fuerza. Si la fuerza va para abajo, la cerramos hacia abajo. Si la fuerza va para allá, la cerramos hacia allá. Si la fuerza va para allá, lo cerramos hacia allá. Y si la fuerza va para arriba, lo cerramos hacia arriba. Sí. Sí, profe, creo que ahora sí. Ok. La dirección que señala el dedo gordo, esa es la del torque. En este caso, el dedo gordo me está señalando hacia adentro. Sí. Cuando yo pongo los dedos hacia abajo, el dedo gordo me señala hacia adentro de la pantalla. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, como el dedo gordo está señalando hacia adentro, Profe, entonces vamos a decir, ajá, ahí es porque la fuerza va para la derecha. no, la fuerza va para abajo. Ok, para abajo. Ujú. Ok, ya. Sí, ok, esa es la misma dirección hacia donde, digamos, se suocan las tuercas o se aflojan las tuercas. En este caso, si yo lo hago para abajo, yo estaría socando la tuerca. Porque la estoy llevando hacia adentro. ¿Ok? Esa es la dirección del torque. Ujú. Entonces, este torque va a ser negativo. Ahora, si yo aplico una fuerza hacia arriba, entonces el torque estaría yendo más bien hacia afuera y sería positivo. Vamos a ver qué tanto están entendiendo esa ley de la mano derecha. Aquí no se vale hacer trampa. Quiero que ustedes pongan con sinceridad qué fue lo que les dio. ¿Por qué? Porque así yo sé si están entendiendo o no están entendiendo esta parte del tema y quiero que logren desarrollar eso del signo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esto de acá. Quiero que todos abran la parte de anotar. Y este punto rosado que estoy poniendo yo ahí, ese punto entonces va a ser el eje de rotación. Bueno, acuérdense que no es un punto, sino va a ser esta línea recta que atraviesa la pantalla y pasa por ese lugar. ¿Ok? Entonces esa línea recta va a ser el eje de rotación. Por lo tanto, si yo aplico la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etcétera, esa, entonces, yo quiero que ustedes me digan si, por ejemplo, bueno, en la F5 el torque es positivo, entonces ustedes van a anotar en la pantalla un más. Si ustedes creen que en F5 el torque es negativo, entonces ponen un menos. ¿Ok? Quiero que ustedes lo hagan aquí en la pantalla con esa función de anotar para saber bien si están entendiendo o no esto de los signos. ¿Ok? Profe, ¿y no sería necesario conocer las magnitudes? No. No, con solo las direcciones de los radios y las fuerzas,
ya vamos a saber si el torque es positivo, el torque es negativo en cada uno de esos, en cada una de esas fuerzas. Profe, ¿y el radio ahí cuál sería? ¿La línea punteada? No, el radio sería la distancia que hay entre el eje de rotación y, digamos, en este caso, la fuerza 3. Ese sería el radio. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, a ver, profe, digamos, cuando el torque apunta hacia afuera de la pantalla es positivo y Ajá, cuando apunta hacia adentro es negativo. correcto. Ok, ok. Ese va a ser nuestra señal. Ok. Ok, solo veo a Noemi, a Rachel y a Allison apuntando. ¿Qué pasó con el resto? Profe, yo no sé si a mí mejor me vuelve a explicar porque creo que quedé un poquillo perdido. Por favor. Ok, vea, vamos a ver. Voy a explicarle, por ejemplo, con F1. Voy a hacerlo en negro. Entonces, ustedes van a dirigir, como el radio sería este que va acá. Entonces, ustedes van a dirigir su mano en esa dirección, ¿sí? Van a poner la mano aquí. La mano derecha. ¿Sí? Compañero. Sí, profe. Y ahora, usted va a cerrar los dedos en la dirección de la fuerza. Entonces, usted cierra los dedos hacia arriba. ¿Hacia dónde apunta su dedo gordo? Hacia el frente, digamos, hacia el lado opuesto donde estoy yo. Hacia acá. ¿Hacia afuera de la pantalla? ¿O hacia adentro de No, la como pantalla? hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla, su dedo gordo, en la mano derecha. Entonces, como va hacia adentro, el torque va a ser negativo. Ah, ok. Ujú. Sí, gracias, profe. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya David también, Axel también. Ahías, ajá. Ok, ¿quién falta? Ahí está Camila. Jafet. José, no lo he visto. Profe, la F4 podría ser negativa o positiva. No sé. Eso es lo que quiero que ustedes averigüen. Que digamos, como está, bueno, es lo que yo pienso, digamos, como está, digamos, en el eje X, por así decirlo, de Ajá. ahí, yo diría que tendría como que estarían en medio los dos, como entre si es positivo o negativo, pienso yo. ¿Y cuál es el medio del positivo y el negativo? Sí, positivo creo que es.
Está en el, digamos, como el cero. Y el cero no es ni positivo ni negativo. Cero es cero. Entonces, si usted considera eso, nada más pone un cero ahí a la par de F4 y ya. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos las marcas de todo mundo. Y viene lo siguiente. No, Camila, no es necesario. No es necesario separarlo en componentes. ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, vamos a empezar acá, entonces. Esta F1, ya ahí se le había explicado a Isaías. Entonces, vemos que F1 es negativa. Esta está correcta para todos. ¿Ok? En este caso, si yo pongo mi mano acá y cierro los dedos hacia abajo, ¿ok? Cierro los dedos hacia abajo, vean que el dedo gordo sale de la pantalla. Entonces, como todos dijeron, esta está positiva, correcto. ¿Ok? Ahora, si yo tiro mi mano hacia allá, y cierro los dedos hacia abajo, ¿qué me está diciendo entonces? ¿Hacia dónde iría mi dedo gordo? Compañeros, compañeras. Hacia adentro de la pantalla. Entonces es negativo. Por eso les dije, no se confíen de los compañeros. Sí. Compañeros, compañeras. Esa yo la saqué guiándome con la fuerza de arriba, porque digamos, tiene el mismo sentido de giro, nada más que con una fuerza en una dirección opuesta. Exacto. Eso, si a ustedes les cuesta demasiado, ustedes lo pueden ver en el sentido de giro. Si gira, si el objeto gira a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo. ¿O no? Sí, es negativo. Si gira en contra de las manecillas del reloj, es positivo. ¿Ok? Vamos acá. ¿Qué distancia hay del eje de rotación a F5? Camila me preguntó por privado. Pero sí. ¿Qué distancia hay? Compañeros. Cero. Porque la fuerza se está aplicando justo en el eje de rotación. ¿Lo ven? ¿O no?
Entonces, si se está aplicando justo en el eje de rotación, ¿cuál va a ser el torque? 0. Entonces, compañeros, compañeras, recuerden que siempre hay trampas en este tipo de pruebas. ¿Y el otro? ¿Qué pasa aquí entre ese radio y la fuerza F4? ¿Cómo son esos dos vectores? Eso sería como cuando usted nos dijo que moviéramos la puerta presionando la parte del lomo, Ajá. que no se pudo mover. Entonces, Entonces sería 0 ahí también. recto. Ahí no tengo torque. Tenía Profe, mis, Ah, David. tenía mis dudas, pero al final no la seguí. Ah, hagan caso en los instintos. Noemi, ¿qué me iba a decir? que si me podía volver a explicar la F2, por La favor. F2. Sí, Ok. Vamos a ver. Entonces, yo voy a poner la mano siguiendo los dedos en la dirección del radio. ¿Ok? Entonces, véalo aquí. El radio va del eje al punto donde se aplica la fuerza. ¿Sí? ¿Noemi? ok, sí, profe, es que yo puse como los dos para abajo. Ajá. Y si lo cierro hacia abajo, ¿hacia dónde le queda el dedo gordo? Este, a ver, digamos, para adentro, digamos, como para la pantalla. Hacia dentro de la pantalla. Entonces es negativo. Ok, profe, ahora sí, gracias. Sí. Sí, 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 es que, digamos, lo que no sabía era que uno tenía como que posicionar la mano de tal forma que el punto que uno, digamos, puso como referencia, de ahí hasta donde se aplica la fuerza. Yo creí que Correcto. era como tipo hacer puntitos por todas las fuerzas y ahí acomodar los dedos. No, 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 no. Vamos a hacer individualmente a cada fuerza. Lo sacamos a partir del eje de rotación. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Y si yo les pongo aquí la F6, ¿cómo sería el torque para esa fuerza? Y por aquí una fuerza 7. A la F6 como negativa ¿Perdón? y la F7 positiva. La F6 negativa, dice Ajá. Noemi, y la F7 positiva. Ah, bueno, bueno, no sé, se estaría aplicando como la F4. No sé, sigan sus instintos. Ahorita les doy la respuesta. ¿Alguien está en desacuerdo con Noemi? Yo digo que ambos son 0. Ambos son 0. ¿Por qué?
compañero. Yo creo que porque están en, digamos, son paralelos al radio, digamos, al centro, van en la misma dirección. Más o menos. Vea que en este caso no van a ser paralelos porque sería aquí. Entonces tengo un pequeño ángulo. ¿Lo ve? David. Sí, tiene una pequeña distancia. No, no Exacto. están Mínima, pero sí hay distancia. ¿Ok? Entonces, lo que nos dijo Noemi está correcto. Ambos. Esta sería, esta va hacia dentro y esta va hacia afuera. Entonces, F7 sería positiva y F6 sería negativa. Hay otra forma de verlo también. Pero, si quieren, eso lo vemos ahorita después del receso. Vamos a ir a un receso y vamos a generar vamos a hacer un par de problemas al respecto. Y después de los problemas, entonces, podríamos hacer este de la bandeja. Este yo lo hice con el grupo 7, pero, ¿verdad? Como ellos están presenciales, entonces no está grabado. No sé si estará en semestres anteriores. Y bueno, ahí lo podemos ver acá. Y después del receso y ¿qué más? Bueno, eso. Y después les explico lo que es el brazo de palanca, que es el otro concepto que nosotros vamos a trabajar. Y podríamos hacer este último también, como para ya cuando tenemos ángulos, poder entender bien eso del torque. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, si quieren, voy a pausar. Bueno, compañeros, compañeras, ahí para mi registro, quiero ver un poquito la parte de documentos de cátedra. Si lograron leerlo. Sé que la mayoría no lo ha logrado porque de esos documentos se pusieron ayer en la tarde. Entonces, ya después es un poco difícil haberlos leído. Siete días. Vamos a ver. Habían 8 personas conectadas. Entonces, 8 de 10. A ver si alguien más se conectó. Bueno. Ya pasó un minuto. Entonces, bueno, veo que 7 no lo han leído y uno tuvo la oportunidad de leer aproximadamente la mitad. Era algo algo esperable. Bueno, compañeros, continuamos entonces por acá. Y como les dije, ahora vamos a empezar a resolver algunos problemas. Ok, algo que no les había dicho antes de la pausa era lo siguiente, pero esto lo podemos intuir. Y para esto
Bueno, podemos usar un lápiz o algo. Lo vamos a poner sobre la mesa. Ok, en una superficie. Ok. Y vamos a ver lo siguiente. Esto no tiene que ver, pero a la vez nos va a servir mucho para entender un poco esto que vamos a estar viendo. Si yo tengo un lápiz acá, ustedes lo pueden hacer con los dedos de su mano. Entonces, si nosotros queremos que el objeto no rote, vean que nosotros le podemos aplicar una fuerza en ambas esquinas. Si ustedes les aplican esa fuerza, ¿qué va a hacer el objeto? ¿O qué va a hacer? ¿Qué está haciendo el lápiz? Compañeros, compañeras. ¿Ah, sí? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Ok, ponga el lápiz sobre la mesa y usted le va a aplicar una fuerza en ambas esquinas. Al lápiz, hacia arriba. ¿Qué hace el lápiz? En este caso, vean que aunque le estamos aplicando dos fuerzas, vamos a tener dos torques diferentes. Pero la suma de todos los torques me da 0. O me da el vector nulo. Entonces, ¿qué está haciendo el lápiz? Se mantiene nivelado. Ajá, pero no solo se mantiene nivelado, sino que se arrastra. Se mueve hacia adelante. Gracias a esas dos fuerzas. Sí. Yo lo tengo aquí. Entonces el lápiz se va a estar moviendo hacia el frente. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces vamos a decir que el objeto, en este caso, tiene un equilibrio de rotación. O sea, no rota. O cuando rota, lo va a hacer a una velocidad angular constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos una fuerza en esa esquina y otra fuerza en la otra esquina? Que Ahí logran. sí iría, Ajá. ahí iría a rotar. Ahí No. está rotando, pero se está trasladando. No estaría rotando sobre su propio eje. Correcto. En este caso, la suma de fuerzas es igual a 0 o es igual al vector nulo. Entonces, el objeto no tiene un equilibrio traslacional, o sea, no se traslada, o si se traslada a una velocidad, lo hace a una velocidad constante. Entonces, el objeto no se traslada, pero sí está rotando, porque no tiene, cumple con uno de esos dos. Cumple con esta condición. La suma de fuerzas es 0, por lo tanto no se traslada, pero la suma de torques no es 0, porque ambos torques van hacia adentro. Entonces el objeto va a estar girando en sentido de las manecillas del reloj.
Y ahora, ¿qué va a pasar si ustedes aplican 3 fuerzas? 2 para allá y 1 hacia abajo. Donde esta fuerza es el doble de la fuerza de estas fuerzas individuales. ¿Qué va a pasar ahí? Si ustedes aplican 2 fuerzas hacia adelante y 1 hacia atrás. Digamos algo así. ¿Qué estaría pasando ahí? Compañeros, compañeras. Si lo hacen sobre la mesa. Alison. Creo que ahí se frenaría el movimiento. ¿Perdón? Se frenaría el movimiento. Correcto. No rota ni se traslada. Entonces aquí nos encontramos con ambas condiciones. Tenemos suma de torques igual a 0, suma de fuerzas igual a 0. Entonces, cuando estamos en ambas condiciones, vamos a decir que estamos en un equilibrio total o que el objeto no rota ni se traslada. ¿Ok? Entonces se cumplen las 2 condiciones a la vez. Y eso es lo que va a suceder con los objetos en equilibrio. Cuando se le dice que un objeto está en equilibrio, significa que está en un equilibrio total. Si le dicen que está en equilibrio traslacional, significa que rota, pero no se traslada. Y si le dicen que está en equilibrio traslacional, bueno, rotacional sería que no rota, pero sí se traslada. Y traslacional, que no se traslada, pero sí rota. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿O es un... Vamos a ver. Si está en equilibrio rotacional, significa que no rota, pero sí se traslada. Y si está en equilibrio traslacional, no se traslada, pero sí rota. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, si está en equilibrio total, ¿ok? Suponiendo acá, hay una cosa interesante. Y es que no importa cuál punto tome yo como eje de rotación, yo puedo tomar cualquier punto como eje de rotación. Y si yo tomo, si hago la suma de torques a partir de ese punto, siempre el torque me va a dar 0, sin importar el punto que yo tomo. ¿Ok? Eso es algo bastante importante y bastante interesante cuando nosotros estamos trabajando con diferentes ejercicios. Ahora bien, ya dicho esto, vamos a lo siguiente. Tenemos acá una bandeja en la cual vamos a poner 2 cuerpos diferentes. Vamos a poner una taza y vamos a poner un plato. Aquí, ¿qué hay incorrecto en la figura? Compañeros, compañeras, ¿qué logran ver incorrecto en la figura? Correcto, Camila. Los newton van en mayúscula.
Entonces, esto está mal. Pero bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, nos piden encontrar cuál es el valor de esta fuerza T, que es la fuerza que está ejerciendo el dedo gordo para sostener la bandeja, y la fuerza F, que es la fuerza que están ejerciendo los dedos, la yema de los dedos, hacia arriba para que la bandeja no se caiga. ¿Ok? Se van a necesitar ambas fuerzas para poder mantener la bandeja bien equilibrada. ¿Ok? En un equilibrio total. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, ahí notan cuál es el peso de cada uno de los objetos, notan cuál es el peso de la bandeja y nos dicen que la bandeja es uniforme, o sea que el centro de gravedad se localiza en el centro geométrico. ¿Para qué nos interesa eso del centro de gravedad? ¿Qué interés tenemos nosotros con el centro de gravedad de los objetos? ¿Ve? Bueno, el centro de gravedad de los objetos, lo que nos va a importar es que en ese punto en específico es donde se aplica la fuerza de gravedad con la que la Tierra atrae los objetos. Entonces la fuerza siempre los va a atraer a partir del centro de gravedad. ¿Ok? Como habíamos visto, ya que estamos en un campo gravitacional constante, entonces el centro de gravedad y el centro de masa son el mismo punto. Ahora bien, cuando vamos a resolver estos problemas, lo primero que tenemos que hacer es escoger de manera adecuada un buen eje de rotación. ¿Cuál sería un buen eje de rotación? Ya dijimos que cualquiera puede ser un eje de rotación. Entonces yo lo puedo escoger aquí. Yo lo puedo escoger en este punto. Puedo escoger el eje de rotación aquí. K en el centro del objeto. O puedo escogerlo aquí donde está la taza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál de todos sería una buena elección del eje de rotación? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? ¿Isaías? ¿Ah, sí? ¿Alison? ¿Amy? Em, bueno, ya volvió el punto, profe, pero yo iba a decir el que estaba no debajo
del dibujo verde, sino el que está como a la parcita. El que está en el centro de masa. Sí, ajá, exacto, ahí. ¿Por qué? Sí. No sé, tal vez por ser, digamos, por el centro de masas. Ok. Bueno, hay una técnica que por ahí, bueno, se puede decir que es por vagancia o por mínimo esfuerzo o cosas por el estilo, pero yo personalmente escogería uno de esos dos, ya sea con F o con T. ¿Por qué? Porque estas son las dos incógnitas que yo tengo. Entonces, aunque yo no conozca la fuerza F, si yo escojo ese punto, si yo no conozco esa fuerza F, ¿qué pasa si yo pongo el eje de rotación ahí? ¿Qué va a pasar con el torque? Va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar con mis ecuaciones? Va a ser 0 porque la distancia es 0. Entonces, todas las ecuaciones que yo tenga o con la ecuación que yo genere a partir del torque, entonces me quito una de las fuerzas de encima. Entonces me puedo quitar uno o varias fuerzas. Si escojo bien el eje de rotación. ¿Me siguen? Ok, entonces el diagrama que nosotros vamos a hacer va a ser el siguiente. Aquí tenemos el eje de rotación, fuerza F, tenemos la fuerza T. En este caso, lo mejor siempre va a ser poner una varilla o poner el dibujo y ahí vamos a ir aplicando entonces las fuerzas. Aquí tenemos el peso de la bandeja. Tenemos el peso del plato y tenemos por acá lo que sería el peso de la taza. Ok, entonces ahora como me interesa conocer si el objeto es roto o no, el diagrama de cuerpo libre no lo puedo hacer con un punto porque con un punto nada más veríamos las direcciones de la fuerza y ver si el objeto está en equilibrio traslacional o no. Aquí nos interesa también el equilibrio rotacional. Entonces, bueno, voy a hacer acá sobre la misma figura. Voy a hacer entonces las flechas que me van a indicar flechas que me van a indicar las fuerzas que tenemos. Por lo tanto, vamos a calcular el torque para cada una de esas fuerzas. ¿Cuál es el torque debido a T? Si aquí tengo mi eje de rotación, entonces vea que mi mano va para allá, la fuerza T va para abajo, entonces el torque sale. Va a ser positivo. Y va a ser T por 4 centímetros. ¿Por qué T por 4 centímetros? Porque es la distancia que hay del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. ¿Ok? Si F está a 10 centímetros y T está a 6, entonces del eje de rotación a T hay 4 centímetros. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Todo bien, profe, hasta el momento. Ok, excelente. El torque debido al peso de la bandeja. Dicen que la fuerza es de 1,96 newton. ¿Y a qué distancia está el peso de la bandeja de la fuerza? ¿Cuál es esta distancia? Bueno, primero ese torque es positivo o negativo. Negativo. Va para allá, el peso va para abajo, entonces el dedo va para adentro. Sabemos que si la bandeja completa mide 40 centímetros, el centro está a 20. Pero mi eje de rotación está a 10. Entonces, significa que estoy a 10 centímetros del eje de rotación. Entonces va a ser la fuerza por la distancia o la distancia por la fuerza. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora, el torque debido al peso del plato, ya la distancia no va a ser esa de ahí, sino va a ser esta hasta acá. Es el peso del plato. Y si el plato está a 24 centímetros, o si el centro del plato está a 24 centímetros, ¿qué distancia hay del eje de rotación al peso del plato? $14 centímetros. Y ese torque va a ser positivo o negativo. Seguimos la línea hacia allá, fuerza hacia abajo, entonces también es negativo. ¿Y cuál es el torque debido al peso de la taza? Bien, va a ser negativo. ¿Y de cuánto sería? Sería 2,45 multiplicado por ¿quién? Que ese es el peso de la taza. 2,45 por la distancia del eje de rotación al punto de interés. Entonces, en este caso, esta distancia sería de aquí a aquí. Entonces, vamos a ver si son 38 y esta fuerza está a 10, entonces serían 28 centímetros. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Está claro esto? Profe, Sí. ahí bueno, en las últimas tres, el primer valor es negativo porque irían para abajo. No. Ese negativo no es de la fuerza. Ese negativo es del torque. Ok, ahora sí. Y ahora sí. Este positivo es del torque. Y entonces sumamos todo eso. ¿Y cuánto les da la suma de todos los torques? Sería 4T menos, ¿cuánto le da toda esa suma?
Esa suma me da 4t menos 225,4. ¿Ok? Y como dijimos que está en equilibrio, ¿cuánto nos tiene que dar la suma de todos los torques? 0. Entonces, de aquí yo puedo despejar t y puedo decir que va a ser 225,4 entre 4. Y eso me da una fuerza de 56,35 newton. ¿Entendieron el problema? Sí. Ok. Y ahora vamos a hacer suma de fuerzas igual a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que está en equilibrio de traslación también. Porque la bandeja está quieta. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo? Vean que solo tengo fuerzas en Y. Por lo tanto, me queda que F menos T menos el peso de la bandeja menos el peso del plato menos el peso de la taza esto es igual a ¿qué? La suma de todas las fuerzas me tiene que dar ¿cuánto? 0. 0, correcto. Entonces vean que todos estos que están restando, puedo pasarlos al otro lado a sumar. Y de esa manera, si sumo todos esos pesos, que serían 56,35 más el peso de la bandeja, que nos dice que es 1,96 más el peso del plato, que es 9,8 más el peso de la taza, que nos dice que es de 2,45 newton. Y eso nos da un total de 70,56 newton. ¿Ok? Esa es la fuerza que están ejerciendo los dedos hacia arriba. Esta de acá. Para que el objeto se mantenga en equilibrio. ¿Dudas hasta acá? Igual ustedes pueden volver a calcular todas las cosas y ponen el eje de rotación acá y les va a dar lo mismo. Ok, entonces no importa cuál sea el eje que escojamos, siempre tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que cuando hay equilibrio, cualquier eje es correcto y donde más fuerzas se me vayan, ese es el punto que más nos va a servir. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Compañeros, compañeras. Con este tema. De mi parte, ninguno. Todo claro. Ok, excelente. ¿Y los demás? Por mi parte tampoco, profe, igual todo está claro. Ok, excelente.
Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video. Bueno, acá esto volví a grabar porque hay unas preguntillas con respecto al proyecto que sí me interesa que aparezcan en el video. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el proyecto final se va a componer entonces del avance de lo que sería el video y de lo que sería la bitácora. ¿Ok? Entonces, yo solamente les voy a habilitar para que me entreguen dos documentos. Uno es que me entreguen el avance. Aquí ustedes me entregan el documento. ¿Sí? Con el ejercicio resuelto. Aquí entonces yo les voy a decir, bueno, esto está bueno, esto está malo. Aquí están llevando un error arrastrado, qué sé. ¿Ok? El procedimiento está bien, pero como tenían mala la parte anterior, entonces revisar esa parte anterior, etcétera, etcétera. Y lo otro que les voy a habilitar es para que ustedes me entreguen la bitácora. En la bitácora, a mí me interesa que, bueno, vengan todas las evidencias y las cosas y que vuelvan a escribir, que vuelvan a poner en la bitácora ese ejercicio resuelto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si aquí tuvieron algo malo, entonces aquí ya va a estar corregido. Sí. Si lo tuvieron bueno, no tienen que hacer trabajo extra, nada más le dan copiar y pegar en el nuevo archivo. O trabajan sobre ese mismo archivo. Sí. Compañeros, compañeras. Ok, profe, sí, entonces, a ver, digamos, en el avance se entregaría como solamente el ejercicio y la bitácora se entrega al Ujú. final ya como con el ejercicio Sí, corregido. pero en este avance ustedes van a entregar también un poco, digamos, un cronograma tentativo. Eso lo van a hacer hasta el final, hasta la entrega final. Entonces ustedes van a decir, bueno, este cronograma yo lo voy a hacer más o menos como de esta manera nos organizamos. Tal día vamos a trabajar, tal otro día trabajamos, tal otro día trabajamos. Ok. Si no se cumple el cronograma, ustedes arreglan el cronograma para la bitácora. ¿Verdad? Dicen, bueno, esos días fueron los que realmente se trabajaron. Cosas por el estilo. Y aquí en la bitácora, ustedes van a poner un enlace. ¿Ok? Todos los documentos ustedes los van a poner en PDF. ¿Ok? Entonces, ese enlace significa que ustedes el video lo van a subir a YouTube, lo van a subir a, qué sé yo, a Estudiante, lo van a subir al Dropbox, van a subirlo a donde ustedes quieran. ¿Ok? Y entonces me van a copiar aquí un enlace. Eso sí, prueben que el enlace funciona para todos. ¿Ok? Mándeselo a un tío o a cualquiera y que él lo abra sin necesidad de entrar a alguna sesión. Si no, ustedes me tienen que dar a mí la aprobación para entrar. Aquí en el video ustedes no entregan nada. ¿Por qué? Porque el video ustedes ya me lo entregaron en la bitácora. ¿Ok? Entonces, yo abro, reviso la bitácora, pongo la nota
¿verdad? O lleno las casillas de la rúbrica. Y como ya tengo el video, entonces veo el video y pongo también la nota. Entonces, aquí, documentos, no tienen que subir nada. Sí. Ok, profe, ya ahora sí, súper claro. Muchísimas gracias. Sí, entonces vean que está bastante ordenada la forma en que se van a entregar las cosas y en que se va a trabajar ese proyecto final. Entonces, aquí yo nada más abro el documento, reviso, pum, 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 pongo la nota y después abro la bitácora, reviso, abro el enlace y reviso el video de una vez. Entonces ahí les pongo la nota de la bitácora y el video. Ujú. Ok, eso era lo que quería comentarles, ¿verdad? Por eso volví a abrir el video, pero ahora sí, ya me despido de los que están viendo el video.